forma sintética, ¿qué significa hacer una reforma? ¿Qué es una reforma? Una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Las reformas se plantean como solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido bien porque no funciona o porque está errado, porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. Hicimos mención puntualmente a la reforma de Lutero, uno de los reformadores en la historia, allá por el año 1500, donde clava 95 tesis, donde eran 95 posturas que estaban en desacuerdo con la iglesia reinante y gobernante en ese momento, la religión más poderosa. Esas 95 tesis eran conceptos que no estaban en las Escrituras, que no estaban en la palabra de Dios, pero que eran aplicados de forma casi por imposición. Entonces Lutero, quien estudia la Biblia, se da cuenta que estas 95 tesis o posturas o posiciones eran de alguna manera poner en evidencia que estaban aplicando conceptos humanos religiosos, pero no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios es fundamental. La fe tiene que estar basada en una verdad y puntualmente en la verdad presente. La Biblia es toda verdad, pero hay una verdad que es una verdad presente, la que nos compete a nosotros en este tiempo y en nuestra actualidad y en el pacto en que nosotros estamos viviendo. Nosotros somos parte del nuevo pacto. Entonces, dijimos que la palabra es la misma, Dios es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que reformar? Y sin duda alguna, que después de 2000 años, después de que Cristo fue ascendido a la cruz, después de haber resucitado y fue ascendido a los cielos, y dio inicio a la iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra, a lo largo de los años, muchos aspectos se fueron deformando, saliendo del formato original, del diseño original. Por eso, cada tanto Dios tiene que levantar un movimiento de reforma para acomodar, ajustar algunas situaciones y traerlas a la actualidad. Dios no cambia, dije, los principios no cambian, los que tenemos que cambiar somos nosotros en el entendimiento y en la comprensión de la palabra de Dios por iluminación y por revelación. Por eso dijimos que la reforma no es un suceso, sino un movimiento de transformación y cambio que trae avance, actualización y grandes beneficios espirituales, sociales, políticos y económicos. Por eso cuando más rápido nos actualicemos, más resultados vamos a ver en los próximos días, meses y años. ¿Cuándo hay que hacer una reforma? Cuando la palabra de Dios pierde la centralidad y la verdad presente es reemplazada por imaginación, por conceptos humanos, por ilusión, por buenas intenciones, pero no por mantenerse en la verdad puntualmente. Dijimos que era reforma, era variar, transformar, rectificar, cambiar, acondicionar, corregir, innovar, mejorar, modificar, perfeccionar, renovar, enmendar, enderezar, regenerar, moralizar y rehabilitar. Todo esto viene a consideración también que estamos comenzando un nuevo año y que seguramente hay cosas en nuestra vida que deben ser corregidas, mejoradas, perfeccionadas, modificadas, aquellas cosas que se fueron desviando, volverlas a enderezar, es fundamental para que podamos
ver la efectividad, porque la religiosidad no sirve. Ser religiosos de ningún aspecto y de ninguna religión sirve, ¿sí? Ser hijos de Dios es lo que sirve, vivir una realidad presente. Hablamos de la definición también de actualización. Es el proceso, es muy parecido a reforma, porque es el proceso y el resultado de actualizar algo, de estar al día, de volverse algo actual. Modernizar, rejuvenecer, renovar, reemplazar, restablecer, reformar, restaurar, modificar, poner al día. Son algunos sinónimos de esta palabra actualización. Sin duda que como iglesia tenemos que actualizarnos. Y tiene que ver con los conceptos, con el entendimiento. No significa que todo está mal, significa que sí hay algunas cosas que deben ser actualizadas para una mejor y mayor función. Hicimos la comparación, por lo general, en los teléfonos celulares, que necesitan cada un periodo de tiempo, según la empresa o el fabricante considere necesario, traer una actualización para un mejor funcionamiento del mismo. El aparato sirve para las funciones básicas, pero para seguir operando en diferentes sistemas tiene que venir una actualización, ¿sí? La actualización no la dispone el propietario del teléfono, sino el propietario el creador del teléfono. ¿Se entiende? Entonces, la reforma no es una idea de un hombre, de una congregación, de un pastor, de una denominación. Es el deseo de Dios de que su cuerpo, de que su iglesia se actualice, se ponga al día en conceptos, en definiciones, en posiciones que la iglesia tiene que recuperar en la tierra. Por eso también hablamos que una palabra correcta genera un pensamiento correcto y trae expectativas correctas. Cuando nosotros, a través de una malformación o mala información de la palabra, un mal concepto entendido, crea una expectativa que luego no va a ser suplida y eso trae frustración. ¿Por qué? Porque teníamos un entendimiento equivocado con respecto a, ¿sí? Por ejemplo, la salvación. Siempre creímos que la salvación era un beneficio, que Dios nos salvaba a nosotros y que Dios estaba a disposición nuestra, ¿sí? Que nos salvaba porque nosotros, o para sacarnos de un problema o sacarnos de un pecado. Y lo principal es que Dios te salva para introducirte en el propósito eterno, ¿sí? La salvación es para que cada uno de nosotros recuperemos la posición dentro del propósito eterno. Amén. Entonces, estos son algunos conceptos, simplemente que se deben de ordenar para que tengamos una palabra correcta y una expectativa correcta. Cuando esto no sucede, hay grandes frustraciones. Por eso, cuando se habla de la fe, pensamos que ya está todo hecho, que no hay nada que cambiar, que la Biblia es una sola. Y claro, la Biblia es una sola y la verdad también es una sola. Pero todo lo que fue dicho y enseñado a lo largo de los años hay que actualizarlo, volverlo a reencauzar en el diseño eterno. El crecimiento a través de la revelación va en un constante avance. Por eso dijimos que el enemigo de ese crecimiento es la inmadurez, la ignorancia y la inconstancia. Hoy vamos a hablar acerca de la actualización por el entendimiento. Diga actualización, por favor. Vamos a comprender algunos aspectos de la trascendencia de la elección de Dios para con nosotros en Cristo. Repito, vamos a comprender algunos aspectos de la trascendencia. ¿Por qué Dios te eligió a vos y por qué me eligió a mí? ¿Por qué nos eligió? ¿Sí? A través de Cristo, a cada uno de nosotros.
Vamos a tratar de comprender cuál es la grandeza de la salvación para la manifestación de Cristo a través de nuestras vidas, quien también nos hace colaboradores de Dios en su propósito eterno. No puede haber manifestación si no hay previamente una formación. La actualización está relacionada con la formación para la ubicación por causa de una posición. Parece un juego de palabras, pero es importante entenderlo. Actualizar por una formación para una ubicación y para una posición. Todo en la vida está centralizado por un designio o por un propósito eterno, no por una situación momentánea o circunstancial. Esa puede ser nuestra perspectiva, pero no la de Dios. ¿Sí? La vida de todo creyente, de todo ser humano, está bajo un designio. Es importante, principalmente a los que hemos creído y los que estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Me dicen amén. Tienen que redoblar el esfuerzo porque son la mitad de los que están siempre. Así que el amén tiene que ir con un poquito más de power. Ah, está bien. Cuídese mucho. Entonces, cuando estamos en Cristo, amados, nuestra vida tiene un designio. No estamos a la deriva. ¿Se entiende? No estamos a la deriva. Pareciera que sí muchas veces, pero no es así. Esa es nuestra perspectiva de nuestra realidad. Por eso todo está trazado por un diseño eterno. Hay un propósito divino por el cual Dios hace todas las cosas. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, escribe: a los que aman a Dios, todas las cosas, diga todas, ayudan para bien. Otra versión dice: colaboran para el avance, para el propósito de cada uno en forma personal. Entonces no estamos a la deriva. Debemos entender en quién hemos creído y no solamente en qué hemos creído. Conocerlo a Cristo, conocer al Señor. Dios sabe y conoce todas las cosas de antemano. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente? O sea, a Dios no hay que avisarle, a Dios no hay que... O sea, Dios no se vale de los hechos para una conjetura. Dios lo sabe todo previamente, diga previamente. O sea, nada lo toma por sorpresa. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a desarrollar esto. Dios sabe y conoce. A Él no se le tiene que decir o enseñar nada porque Él ya lo sabe, porque es omnisciente. Cuando formó al primer hombre, cuando formó a Adán, pensó... ¿Dios no sabía que Adán iba a fallar? Hola. Dios dice, bueno, hago a este ser humano a ver qué pasa. ¿Él no sabía previamente que iba a fallar? Claro. Por eso previamente, antes de que sucediera eso, antes de formar a Adán, ya Dios había preparado la salvación por medio de su Hijo, Jesucristo, ¿sí? Que está en Génesis 3. Entonces, Dios ya lo sabía. Cuando el profeta Samuel, por medio de la necesidad del pueblo que le pedía un rey, colocan a Saúl, pregunto, ¿Dios no sabía que Saúl iba a fallar? Claro que sí. Pero aún así permitió que Saúl gobernara 40 años. De esos 40 años, solamente 2 años gobernó en la presencia de Dios. Los otros 38 gobernó por su propia voluntad. Pero Dios ya sabía lo que iba, por eso Él se previó de antemano separar, apartar y elegir a David,
un pequeño pastor, un joven pastor de ovejas, que tenía su corazón, que estaba perdido en el campo cuidando unas ovejas del Padre, pero él en ese momento ya lo había elegido para que fuese el sucesor de aquel rey rebelde. Dios sabe todo de antemano y mucho más cuando hablamos de nuestro tiempo y del nuevo pacto. No hay situaciones accidentales para Dios. No hay nada que a Dios lo tome por sorpresa. Quizás a nosotros sí nos puede parecer, pero no a Dios. A nosotros algo nos puede parecer, uy, ¿por qué me pasa esto a mí? Y nos podemos hacer preguntas, pero a Dios no le pasa eso, porque Dios tiene todo bajo su gobierno. Amén. Lo sabe antes de que se manifieste. En su presencia nos elige para manifestar un aspecto de su propósito dentro de un tiempo específico a través de Cristo en nosotros. Si yo estoy en Cristo, no hay problema. Lo que pueda pasar, puede ser una turbulencia, puede ser un problema, una enfermedad, lo que fuera. Si estoy en Cristo, nada de lo que me pase es una casualidad o una obra accidental. Dios a través de cada situación se muestra y muestra su gloria, su poder y la manifestación de su gracia. Amén. Entonces, en su presencia, como dijimos, presciencia. O sea, Él conoce todo de antemano, eso significa. Él sabe todo de antemano. No hace falta que nadie le diga nada, ni que algo se lleve a cabo para que Él sepa lo que va a suceder. Entonces, en la presciencia de Dios, Él ya sabe todo. Lo hemos explicado en la línea de tiempo del propósito eterno. Dios nos hace partícipes en nuestro periodo de vida, por eso nos salva, para meternos en un propósito, no para sacarnos de un problema. Esa no es la prioridad, sacarnos del problema, porque problemas vamos a tener igual. ¿O cuántos siguen teniendo problemas que están en Cristo? Los problemas son parte de una realidad, pero cuando estoy en Cristo, los problemas son parte de un propósito y no de una casualidad, de una hora fortita. No es que nosotros levantamos la mañana y como la ruleta, ¿viste? Tiramos la ruleta y el número que salga, bueno, ahí. Al que le toca, le toca. ¿Así funciona Dios? No, si todo está previsto de antemano. El tema es que nosotros, si no lo entendemos, por eso necesitamos actualizar nuestro pensamiento para entender que nuestra vida no es un barco que está a la deriva, sin control, y que me sucede lo que me suceda. No. No es la ruleta rusa que pongo una bala y si me sale, me sale. No, esta no es la vida, no es la vida que Cristo diseñó para nosotros. Diga elección, formación y manifestación. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, verso 1. Vamos a tratar de desarrollar este pensamiento con la ayuda del Señor. Esta primera carta del apóstol Pedro se desarrolla en un contexto de crisis, de dolor, de sufrimiento, de aflicción. Por eso les escribe para afirmarlos en la fe, a pesar de la oposición que existe o la oposición reinante. Esa palabra, o él les escribe porque esa palabra llega en el momento correcto para que ellos tengan una perspectiva correcta de la razón del porqué de esos sufrimientos. ¿Se entiende? O sea, le escribe a un grupo de personas, muchas, que están atravesando una crisis. Les escribe para animarlos en la fe, para fortalecerlos en la fe, pero también para que ellos tengan una perspectiva de que hay un propósito por el cual hay un sufrimiento. ¿Se entiende?
Todo este concepto tiene que ver con Cristo. Yo pregunto, ¿Cristo padeció? Ahora, sí, fue a la cruz. Antes de ser glorificado, antes de que Dios lo estableciera por sobre todo, como cabeza de todo, ¿sí? Por todo subsiste por Él, todo se mantiene por Él, la creación sigue en vigencia por Él. O sea, pero antes de que eso suceda, ¿hubo qué? Un sacrificio, hubo un dolor, hubo una crisis, ¿sí? Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ser parte de la manifestación de la gloria de Dios? O sea, pero hay veces que antes de que eso suceda, previamente hay tiempos de procesos, porque en los procesos Dios forma nuestro carácter. Dios tiene que formarnos a través de un proceso. Diga proceso, por favor. Muy bien, dice el capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y fíjate a quién le escribe. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando nos ponemos en la perspectiva correcta, el propósito eterno y la elección de Dios para mi vida, la situación que yo atraviese es irrelevante. ¿Se entiende? Cuando yo entiendo que Dios me llama a mí con un propósito, ¿sí? Cuando Dios me trae al Señor, cuando Él, a través de la salvación, me introduce en el propósito, y yo entiendo que soy parte de un propósito, todo lo que me suceda, sé que es parte de un proyecto que Dios ya tenía establecido desde antes, y no una obra casual, ¿se entiende? No un momento difícil porque no sé qué me está pasando. Porque si yo no tengo la conjetura correcta, la perspectiva correcta, entramos en crisis y en frustración. Entonces, esta primera carta está dirigida a quienes fueron expatriados. O sea, por causa de la persecución que se vivía en aquellos tiempos, el Imperio Romano perseguía a la iglesia y muchos de aquellos que eran judíos fueron quitados de la nación. Pero dice que no solamente fueron expatriados, o sea, arrancados de su propia nación, sino que fueron dispersos. O sea, que no es que se fueron todos juntos a un mismo lado. Se dispersaron aún en la familia. No es que fueron con los hijos y los padres. No, hubo una dispersión. O sea, se separaron. ¿Se entiende? Eso genera una crisis, un dolor tremendo. Porque ellos amaban a Dios, estaban en Dios, pero sin embargo, al ser perseguidos y al huir, fueron expatriados, pero también fueron dispersos. ¿Sí? O sea que genera eso una crisis importante. Por eso el apóstol Pablo les escribe a ellos para que tengan una perspectiva correcta, que lo que está sucediendo es porque hay detrás de eso un propósito eterno. ¿Cuántos me están entendiendo? Por favor, me dicen amén. Es importante entender, amados, que Dios está al gobierno de nuestras vidas y que si yo estoy en Dios, en obediencia, por eso ahora lo vamos a ver puntualmente, por qué tengo que estar en obediencia con Dios, porque es ahí donde Dios puede mantener todo bajo su gobierno en nuestra vida. Fueron quitados, hubo una fuerte persecución, una feroz persecución que los obligó a dejar su país, su lugar, su esencia, sus casas, su tierra, su país, su idioma, sus familias, y fueron dispersos. ¿Se entiende? Hay una crisis fuerte. Por eso es necesario recuperar nuestra correcta percepción para que yo tenga también una correcta posición. ¿Me va entendiendo? Si no, va a quedar grabado, después lo subimos mañana y vuélvalo a escuchar detenidamente, porque esto es clave, amados, es clave. La religión evangélica te frustra. El conocimiento de una revelación presente
te hace estar ubicado y caminar en una mentalidad de victoria, en una mentalidad de conquista, en una mentalidad de frustración o de perdedor. Lo que dijo Facu recién cuando comenzaba, nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén o no amén. ¿Están despiertos todavía? Bien. Entonces, esta persecución que ellos tuvieron que sufrir, exiliados, también vale aclarar que Dios, cuando los llama en capítulo 1 de Hechos, verso 8, le dice: me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén, se acomodaron. Entonces, esa persecución de alguna manera fue permitida también por Dios para que ellos salieran de su tierra y llevaran el mensaje a otras naciones, porque ese era el llamado de Dios. ¿Me son testigos acá? Es como dijera, yo quiero que me sean testigos en Comodoro, en Chubut, en Argentina y hasta lo último de la tierra. ¿Se entiende? Eran 4 pasos, pero ellos se quedaron en la ciudad, no se movieron. Entonces viene una persecución. Entonces, solapadamente, si entendemos el proyecto eterno, Dios está movilizando a la iglesia para que cumpla el propósito para el cual Dios la había salvado. Dios te salvó no para que vos estés cómodo, sino para que cumplas el propósito de Dios. Hola. No te salvó para que seas evangélico, para que seas un espectador. Te salvó para que seas parte del propósito eterno. Porque el propósito eterno está, lo entendamos o no. Como dije, no solamente abandonaron su nación, sino también dispersos, llevados de un lugar a otro, dejando su familia, sus amigos, parientes, tierra, costumbres y demás, y fueron dispersos por todos lados. Verso 2, vamos por el verso 2. Dice el verso 1, les escribo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, diga elegidos, por la presencia de Dios. ¿Qué dice? Elegidos según la ¿de quién? O sea que Dios te eligió a vos y me eligió a mí desde antes, ¿sí? Por su presencia, conocer todo de antemano, diga todo de antemano. Yo no sé todo de antemano, pero Dios sí sabe todo de antemano, ¿se entiende? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean. O sea, le está escribiendo a un grupo de personas que están extraídos, desalojados de su nación y dispersos por la tierra, pero ellos le dicen, tranquilo porque ustedes fueron elegidos por un propósito. Qué interesante saber y entender en medio de una crisis, por más dura, difícil e incomprensible para mi naturaleza sea, saber que está todo bajo el gobierno de Dios y que aunque yo no lo vea todo claro y no lo entienda todo todavía, sé que todo va a terminar bien porque Dios está al gobierno del propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Elegido. ¿Qué significa elegido? Clasificado, escogido de forma deliberada. ¿Qué significa presencia? Pensamiento por adelantado, anticipar conocimiento. Amados, fuimos elegidos por Dios. En Juan, Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, para que vayan y lleven fruto,
y el fruto permanezca. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? En Juan, en el libro del Evangelio de Juan. Él nos eligió, diga, Él me eligió. Qué interesante. Entonces, que no es un hecho accidental la elección, que Dios no te eligió por un hecho casual o accidental, sino porque previamente Dios ya conocía lo que iba a hacer con tu vida. Nosotros muchas veces no sabemos ni lo que queremos con nuestra vida, pero Dios sí, ya sabe de antemano todo lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. La diferencia es estar enfocado y teniendo una perspectiva correcta, y la diferencia es ser un evangélico religioso perdido, confundido, desanimado, frustrado. ¿Se entiende? Cuando tengo la perspectiva correcta avanzamos tranquilos, porque aunque yo no vea, no entienda o no sienta, Dios está al control, yo estoy en sus manos y Dios está al gobierno y todo va a terminar bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como la elección de Dios por nosotros es un hecho eterno, no hay forma de que esto se detenga o cambie. Dios no es hombre para fallar, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo que iba a suceder, va a suceder, te guste o no te guste. Nadie dice amén, pero bueno. ¿Me va entendiendo? ¿Le digo la verdad o le cuento una historia bonita y nos vamos a casa? ¿O quiere aprender algo? ¿Quiere aprender algo de verdad? Pues yo también estoy aprendiendo juntamente con ustedes, ¿eh? Esto es parte de la reforma de pensamiento que tenemos que cambiar. Y me conviene estar actualizado y entender que mi vida no es un barco a la deriva, sino que mi vida está desde la mañana hasta la noche bajo el gobierno de Dios, y que si yo estoy en Dios, estoy tranquilo, por más que no vea, no entienda o no sienta muchas cosas, Él está al gobierno. Y lo que Él ya ha preparado a hacer con nosotros, lo va a hacer. Y nada lo va a detener. ¿Alguien puede cambiar o torcer la mano de Dios? No. Dios lo que dijo, eso hizo y eso se mantiene. Entender que lo que me sucede o me llega a suceder no será porque se está saliendo del gobierno, sino porque todo es parte de un diseño. Fíjate que el apóstol Pablo le tiene que hablar a esta gente que están siendo expatriados, ¿sí?, quitados de su nación y dispersos por la tierra, o sea, separados aún de la familia, de su entorno, de sus amigos, familiares, costumbres, idioma y demás. Está diciendo, amados, ustedes son elegidos. O sea, lo que a ustedes les está sucediendo no es algo que tiene que ver con Nerón, que los está persiguiendo. No, no, no. Tiene que ver con el propósito eterno. Nerón simplemente es un títere que Dios permite que haga ciertas cosas para que el pueblo de Dios cumpla el propósito. ¿Amén? ¿Se entiende? No estamos a la deriva del diablo y pendiente de lo que el diablo quiere hacer con nosotros. No, no. Yo estoy en las manos de Dios y pendiente de lo que Dios va a hacer conmigo. No nos veo entusiasmado. ¿Usted está en las manos de Dios o en las manos del diablo? Si está en las manos de Dios, ¿no tendría que estar un poquito más alegre? Digo, me parece. ¿O no? Me parece que tendríamos que estar un poquito más felices de saber que mi vida está en sus manos. Figurativamente, porque Él está dentro nuestro, ¿sí? Él está en nosotros. Él está en nosotros. Y nada de lo que llega a sucedernos es porque se salió del control. Yo sé que muchas veces uno pregunta, ¿por qué a mí? Pero en la Biblia no está esa pregunta. Porque los que caminaron conforme al propósito entendieron que todo ayuda para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén.
A los que aman a Dios, todas las cosas, dígalo, a los que amamos a Dios, todo me ayuda para bien. Dígalo otra vez, yo amo a Dios y todo lo que me va a suceder me va a ayudar para beneficio de todo lo que Dios quiere hacer conmigo. Aleluya, vamos, alégrate por favor, porque Dios está al control y nada de lo que suceda en tu vida, si es que estamos trabajando en la obediencia, no en la improvisación. Aunque no lo entendamos, aunque no lo creemos todo, aunque no lo sintamos, lo creemos, perdón. Aunque no lo entiendo, lo sigo creyendo. Porque esto es lo que dice la palabra. Cuando Dios me elige es porque Dios está construyendo una próxima manifestación de gloria en mi vida. O sea, Dios va a traer una manifestación de gloria sobre tu vida, pero previamente tiene que haber un proceso. Después de estas cosas, diga después de estas cosas. Y ahora lo vamos a ver más adelante. O sea, quizás pasemos por un tiempo de sufrimiento. Pregunto, estando o no en Dios, ¿sufrimos o no sufrimos? Sí, somos parte de la tierra. ¿Sí? Y hay momentos en la vida que vamos a pasar un tiempo de sufrimiento. Lo que pasa es que no es un mensaje más popular y que digo, oh, no, pero es un mensaje real, diga, real. ¿Sí? Yo no le puedo vender humo, que en Dios todo color de rosa y que no va a tener problemas. Los problemas van a seguir estando. La diferencia es que si estoy en Dios, esos problemas ya no son un problema, sino son parte de una realidad que Dios está permitiendo que se manifieste en mi vida, porque a través de ese proceso, de ese sufrimiento, de ese dolor, y como lo están pasando esta gente que estaban siendo dispersos, sí, Dios pueda traer y manifestar su cumplimiento del propósito eterno en mi vida. ¿Me va entendiendo? Entonces tenemos que sentirnos privilegiados de que somos elegidos. Ah, qué lindo que se sienten privilegiados. Así se sienten privilegiados. Diga, soy un privilegiado. Dios me eligió. Y ahora vamos a ver, puede decir, ¿cómo elegir a mí si yo soy un zapato? Tranquilo. Todos pensamos lo mismo, pero tranquilo. Tenemos que sentirnos privilegiados y seguros de que no estamos en un destino incierto. Como dije hoy, no es una ruleta rusa. Nuestra vida no es un golpe de suerte que cambie las cosas. La vida y nuestra vida es parte de un propósito y fuimos elegidos. Por eso estamos confiados en Dios, que todo lo hace perfecto en su tiempo. Algunos dicen, ¿están convencidos de esto? ¿Me van entendiendo? Que somos parte de un propósito y no de una situación incierta, casual, circunstancial, temporal, sino que Dios está al gobierno de todo. Y si Dios está al gobierno de todo y Él me ha incluido porque me eligió, diga, me eligió, es porque Dios quiere hacer algo a través nuestro. Y ahora lo vamos a ver también, no me quiero adelantar mucho. Amados, el acto de llamar o del acto de escoger es el acto que Dios hace de forma preferencial. O sea, Dios nadie lo obligó. No fue que alguien le impuso algo. O sea, fue de su pura voluntad que nos eligió. Dígame, eligió. Es un acto que se encuentra en el pleno placer y satisfacción de lo que Él elige. O sea, Él se siente satisfecho por haberte elegido. O sea, Dios está conforme con haberte elegido. Aunque vos
no estés conforme con la vida que estás llevando. ¿Se entiende? Porque Dios te eligió en Cristo, no se eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Él me eligió en Cristo, mi realidad no es parte de una circunstancia, sino que Él me eligió por la plena libertad que Él tuvo, pero el puro afecto de su voluntad, no porque teníamos algún mérito, alguna condición, porque éramos destacados en algo, porque sobresalíamos, no. Él nos eligió, y esto es maravilloso, aún sabiendo de que podíamos fallar. Dios no te eligió a vos porque está pensando en que nunca le vas a fallar. Él no tiene la perspectiva en nosotros o en nuestra funcionalidad. Él tiene la perspectiva en el Hijo Eterno, por el cual sustenta todas las cosas. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo? Cuando nosotros ponemos la perspectiva en las personas, sentimos frustración. Yo pongo la perspectiva en un hijo, el hijo me falla, digo, me siento defraudado. ¿Sí o no? Porque yo puse ¿dónde la perspectiva? En una persona. No está mal, obviamente, que uno tiene expectativas, pero digo, siempre que uno ponga expectativas en personas, sea quien sea, puede fallar. Y si falla, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? ¿Frustrados, sí o no? ¿Por qué? Porque yo puse la perspectiva de forma incorrecta. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros seguimos poniendo la expectativa en personas, en congregaciones, en pastores, en auditorios, cuando la perspectiva tiene que estar en Dios. Por eso Dios no se frustra de haberte elegido, porque Dios no está pensando en que vos vas a ser perfecto, sino que te está mirando a través de su Hijo, quien nos ha perfeccionado, santificado y justificado para la gloria de su nombre. Amén. Vamos, por favor. Glorifique a Dios. Glorifique a Dios, por favor. Aleluya. Dios no te está viendo perfecto por tu humanidad, sino porque Él te ve a través de su Hijo. ¡Aleluya! ¡Maravilloso Dios! Es tremendo. Por eso Él nos elige. ¿Te imaginas si no decía, lo elegí mira, y me falló ahora? En la mitad de la cosa me falla Mira el pecado que se mandó. ¿Te imaginas que si Dios, por cada uno que eligió y por cada falla que tuvo, se estaría frustrando? No sería Dios. Pero como es Dios, tiene la expectativa correcta. Es maravilloso. ¿Sí? Que Dios nos haya incluido en el propósito es maravilloso. Sí, ahora vamos a ver por qué. Por el puro afecto de su voluntad. Por eso Dios no se siente decepcionado por nuestros errores. Quizás nosotros sí, pero Dios no, porque nos eligió con un propósito. Dios no cancela porque esa elección fue eterna. Nos eligió en Cristo y esa es la eterna garantía que tenemos. Amén. Vamos a hacer un paréntesis. Efesios 1, 4 y 5. Luego seguimos con 1 de Pedro 1. ¿Sí? Pero para que entendamos por qué estamos donde estamos y que hay una obra perfecta, completa, eterna que Dios ha llevado y lleva a cabo, porque está previsto desde antes de la fundación del mundo. Entonces mi vida no está supeditada a lo que diga el sistema, a lo que hablen los hombres. ¿Sí?
Nuestra vida no está pendiente del informativo, de lo que dice la ciencia, lo que deja de decir, lo que dice... No, tranquilo. Soy parte del diseño eterno. ¿Sí? Dice la palabra que ni un cabello caerá de tu cabeza sin que él lo autorice. Entonces, tranquilo. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Dónde está el problema? No, tranquilo. Por eso digo, les está escribiendo, el apóstol Pedro les está escribiendo para animarlos a decirle tranquilo. Están siendo perseguidos, están siendo atormentados, están siendo avasallados en su... Pero tranquilo, hay un propósito, tranquilo. Dios los ha elegido a ustedes para esto. Amén. Diga, Dios te eligió. Decirle que está al lado, de lejos nomás. Dios te eligió. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero no por nuestra conducta humana, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados, diga predestinados, para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuántos saben que Dios tiene un solo hijo? El primogénito, el primero, el unigénito, único. Nosotros fuimos, pero el original es, guarda la tosca, dijo Goliat, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él le dio la gana elegirte, elegirme. ¿Qué va a hacer? Dios me eligió. Decirle, ¿qué va a hacer? Dios me eligió. No es culpa mía. Dios me eligió. Decirle a alguien, Dios me eligió, vamos. Si te sentís un elegido de Dios, Dios me eligió a mí. Soy una bolsa de errores, pero Dios me eligió. ¿Sí o no? Soy un manojo de errores, pero Dios me eligió. Porque a través mío Dios quiere cumplir el propósito por el puro afecto de su voluntad. No porque lo merecíamos. De hecho, que cuando Dios escoge al pueblo de Israel, no lo escoge ni por ser el más grande, ni por ser el más poderoso. No, dice, ustedes eran el más insignificante de los pueblos. Pero dice, ustedes los elegí para que sean mi pueblo. O sea, Dios no dijo, voy a elegir una potencia para que sea mi pueblo. No. Eligió a los más rebeldes, los cabezones, medio parecido al que está sentado al lado tuyo. O el que está parado frente a vos. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo vil, lo que no servía, escogió Dios. Porque Él le plació. Por eso, ¿quiénes son los primeros que llegan al Señor? Y todos los rebeldes. Por eso venimos a la congregación, ¿quién? Todos los que éramos bravos. Estábamos perdidos afuera, era un peligro. Un mono con escopeta éramos afuera. No sabía para qué lado íbamos a salir. ¿Sí? Esos desorejados que vos decís, no tienen cura, Dios los elige a ellos. Para que entendamos que es su gracia y no nosotros. Para que nunca nos creamos absolutamente nada. Es pura gracia. Es puro afecto de su voluntad. Y eso es maravilloso, amados. Que tengamos un lugar dentro del propósito eterno porque a Él le plació. No porque está confiando en que no le vas a fallar. Él sabe de antemano. Ya nos conoce y sabe de nuestros errores, pero aún así Él permite seguir perfeccionándonos para que a través de nosotros pueda manifestar a Cristo. Amén. Amados, el día que aceptamos a Cristo en el corazón,
ese día nos enteramos que fuimos elegidos de antemano. Nosotros no fuimos elegidos el día que aceptamos a Cristo. El día que aceptamos a Cristo nos enteramos de que fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. No nos eligió porque estábamos sin pecado, sino porque teníamos un propósito eterno. Todo fue previamente concebido en el corazón de Dios y basado única y exclusivamente en el puro afecto de su voluntad. Fíjate lo que dice, hacemos otro paréntesis, Romanos capítulo 9, verso 15 y 16, para que entendamos cómo Dios trabaja, cómo Dios opera, cómo Dios se mueve, cuál es el corazón de Dios. Por eso necesitamos actualizarnos para que tengamos las menos frustraciones posibles y caminamos una vida en victoria, no por nuestra realidad presente, sino por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y quién le va a decir algo a Dios? Dice, y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de las personas. Elegime. No. Dios elige a quien Él quiere. Y de quien tiene misericordia tendrá misericordia. Y Él se complace del que se quiera complacer. ¿Y quién puede decir algo? Por eso decirle otra vez, si me eligió a mí, ¿qué va a hacer? Lo lamento. Menos mal que Dios no le preguntó. Menos mal que Dios no le preguntó a tu pariente para elegirte, o a tu amigo. Porque dice, no, ese tiene más problemas que los Pérez García. Ese tiene más errores que... No, ese no. Eligió otro mejor. Si hubiera sido por nosotros, ¿qué hubiéramos buscado? No, vamos a buscar el mejorcito, ¿o no? Pero Dios nos eligió. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Los cansé o no? ¿Hay un poquito más todavía? ¿Puede entrar? Bueno, así ya queda todo grabado de paso. Dios nos eligió, no porque fuésemos mejores que nadie, sino porque a Él le plació. Por gracia, diga por gracia. Porque la gracia está basada en el Hijo. El compromiso de Dios es con el Hijo, no con las personas. ¿Se entiende? Porque Él ya lo estableció en el Hijo. Él lo va a cumplir. No porque nosotros seamos buenos o malos, o demos resultados o no resultados, seamos fieles o no seamos fieles, obedezcamos o no, Dios va a cumplir el propósito, por eso nos tiene que procesar para que entendamos algunas cosas. Por eso fuimos elegidos por el propósito eterno. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito eterno, amados? ¿Cuál es, si tendríamos que denominar, cuál es el propósito eterno? El propósito eterno no es la función que nosotros cumplimos en la tierra a través de un don. Eso es otra cosa, es otra actividad que también es parte. Pero ¿cuál es la número uno? ¿Cuál es el propósito de Dios número uno? Que nosotros, cada uno de nosotros, manifestemos a Cristo. ¿Se entiende? Que seamos la réplica de Cristo a través de cada uno de nosotros. Nos elige para que en la tierra hubiese mucho más hijos como Cristo. Por esto se espera que al ser formados nos elige, nos forma, y a través de esa formación viene una manifestación. La manifestación tiene que ver con una vida, con una naturaleza. Ya hemos hablado de eso, pero lo vuelvo a rever para que entendamos que esa nueva vida
aporta una nueva naturaleza. Ahora lo vamos a ver. Elegidos para obedecer. Volvemos ahora a 1 de Pedro 1, verso 3, por favor, en adelante. Ponemos el 2 primero, por favor. Perdón. Elegidos, diga, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación para obedecer. Diga, para obedecer. Obedecer no es por una imposición. No es que Dios está sentado con un látigo y me tenés que hacer caso porque si no cobras. No, no, no. Dios no opera así. La obediencia es por revelación. Lo hago porque tengo el entendimiento. ¿Se entiende? Cuando nosotros somos chicos, o hemos sido chicos, o nuestros hijos, iban con el dedo en el enchufe así. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento del peligro. ¿Nosotros qué hacíamos? Los cuidábamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, si tenés 50 años y vas así derecho al enchufe, sos un salame. ¿Se entiende? O sea, algo pasó. Somos, ¿se entiende? Pedazo de pedazo. Si a los 50 años no entendemos el peligro. ¿Se entiende? Entonces, la obediencia no es una imposición de Dios. No, no, yo tengo que obedecer. Y tratamos de cumplir con nuestra fuerza. Y nos sometemos por nuestra voluntad. No, no, no. Es obedecer por entendimiento. ¿Sí? Yo pregunto, nosotros salimos a la calle, entendimos las normas de tránsito, hay un semáforo en rojo, y no es que en cada semáforo tiene que haber un policía para que te haga entender que tenés que frenar. Vos frenás solo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque entendés, porque simplemente obedecés, porque tenés un entendimiento. ¿Se entiende? Hay una ley, uno la conoce y opera por entendimiento, no es obligación. No es que en la esquina en cada esquina hay un agente de tránsito obligándome a parar. No, porque para eso ya está el semáforo que me obliga a parar sin que no haya nadie. No puede haber ningún auto en la ciudad, pero si está en rojo yo paro. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, la obediencia en Dios no es basado en un sometimiento. No es que Dios te somete y te obliga a obedecer. Por tu entendimiento y por mi entendimiento obedezco porque sé que es mi beneficio. ¿Se entiende? Yo freno porque sé que es mi beneficio frenar, porque si no puedo recibir una multa o no. O puedo provocar un accidente. Entonces freno porque es necesario, porque tengo un entendimiento y porque es mi beneficio. Obedecer a Dios es por entendimiento y para nuestro beneficio. Si Dios todo lo hizo para que nos vaya bien. Lo que pasa es que cuando nosotros nos rebelamos al diseño, obviamente que nos va mal. Y después decimos, ¿por qué me va mal? Y porque no has entendido cuáles son las normas. Porque no hay una nueva naturaleza. Y ahora lo vamos a ver. Elegidos para obedecer, para sujetarnos al diseño, creer por conocimiento y por entendimiento, por el propósito eterno. Dice, obedecer es escuchar con atención, acatamiento, conformarse a la autoridad. ¿Sí? Es importantísimo eso. Dice el verso 3 entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, diga grande misericordia, porque nos eligió, nos apartó, nos seleccionó para que seamos hechos sus hijos, para que manifestemos a Cristo, para que cumplamos el propósito eterno que es manifestar a Cristo. Diga, el propósito eterno, número 1, es manifestar a Cristo. Yo ser una imagen, diga, la imagen de Cristo en mí. Cuanto más Cristo hay en mí, en cada uno de nosotros, se imagina si Cristo fue impactante en la tierra, cientos y miles y millones. Ahora, amados, la realidad es esta. ¿Por qué necesitamos una reforma?
Porque hay más de 139 millones de cristianos en el mundo y el mundo está dado vuelta porque no hemos entendido lo que es estar encausados en el propósito eterno. Las naciones se han desvirtuado porque nosotros nos conformamos a una religión, nos encerramos en nuestro ámbito personal y no nos involucramos en el diseño eterno. Pero Él, por su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Qué significa renacer? Engendrar de nuevo, procrear de nuevo. Fuimos dotados de una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, por causa de esto tenemos una esperanza viva. Diga, viva. Porque ya el sacrificio fue hecho, ya está completo. Ahora fuimos dotados por una naturaleza, por la vida Zoe. Esa vida nueva posee las características apropiadas para cumplir el propósito eterno. Podemos fracasar en los planes humanos, pero no en el propósito eterno. Por eso nos conviene funcionar en el propósito eterno. Porque si la ley de Dios nos gobierna, no a través de una imposición, si nos gobierna esa nueva naturaleza, no habrá riesgo alguno. La pregunta es, ¿qué ley nos gobierna? ¿Qué naturaleza nos gobierna? Dios quiere que haya en nosotros una manifestación, no una imitación. No es por esfuerzos humanos, es por naturaleza. Yo pregunto, ¿hay una escuela, facultad de entrenamiento? ¿Hay una escuela o facultad de entrenamiento para capacitar a las aves para volar? ¿O desde que nacen ya vienen con todo y en el momento preciso vuelan? ¿Sí o no? ¿Por qué vuelan? Porque tienen una naturaleza, bendito Dios. ¿Se entiende? Entonces, la manifestación de esa realidad no es porque alguien la obliga a volar, sino porque en la naturaleza ya está, que eso va a suceder. Cuando yo tengo la naturaleza de Cristo en mí, lo que va a suceder no es parte de mi esfuerzo humano. Porque, ¿qué pasó? La religión, llegamos hace algunos años atrás. No, a partir de ahora te tenés que portar bien, tenés que vivir una vida en santidad. ¿Y por qué muchos fracasaban? Porque se imponían a hacer las cosas bien. La santidad es la manifestación de una naturaleza. Yo no peco porque tengo una naturaleza santa. No me regocijo en pecar porque mi naturaleza en Cristo ya no lo tiene, no me gobierna. Que el pecado está. Que la tentación está, pero no me gobierna. Porque que me gobierna es la naturaleza nueva en Cristo. Amén. ¿Se va entendiendo? Entonces, no es un cambio de hábitos. No, a partir de ahora vos ya tenés que hacer esto. Yo me acuerdo. Si bien fue una congregación bastante moderna para la época donde estuve, y era una congregación de avanzada, el pastor había sido un iluminado por Dios. Sin embargo, había presiones de algunos religiosos y no, vos a partir de ahora te tenés que mantener. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que moverte de esta manera. De hecho, que un día fui a un lugar a predicar y me dice, no puedes predicar si no tienes saco y corbata. Porque era el uniforme evangélico, el saco y la corbata. ¿Te imaginas ahora de remera yo acá?
no podría entrar a ningún lado para la mentalidad religiosa. Por eso pensaban que esos actos externos de alguna manera iban a traer una mejoría, pero en realidad estaban encubriendo algo que no era realidad, porque no había una nueva naturaleza. Le estaban imponiendo a las personas que cambien por sus fuerzas. Y nadie cambia por fuerza propia. O sea, sí cambian. Hay planes de mejoramiento. ¿Sí? Hay centros que te ayudan a salir de la droga o del alcohol, ¿o no? ¿Existen o no? Sí, existen. Planes donde te ayudan a salir o a ser mejor persona. Pero de eso no habla la Biblia. Habla de una nueva naturaleza en Cristo. Entonces la manifestación de esa naturaleza no es por una imposición humana, es por la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces no tengo que imitar, tengo que manifestar por una realidad nueva en Cristo. No es mejorar la vieja naturaleza. La vieja naturaleza tiene que morir para que nazca esa nueva naturaleza en Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, dándole a entender que ya su naturaleza había quedado bloqueada, eliminada, muerta, para que la nueva naturaleza en Cristo, ¿sí?, se manifestara en su vida. Mejorar la vieja naturaleza es imposible. Santificarnos por esfuerzos humanos es imposible. No es un cambio de hábitos, sino un cambio de hábitat. Ahora yo vivo en Dios. Estoy en Cristo. Y esa es mi realidad. Esa es mi naturaleza. Le podemos sacar los colmillos a un lobo, pero no las ganas de comerse la oveja. Hola. Hola. Nadie mira al del lado. A algunos le sacaron los colmillos, pero el instinto está. Al lobo le sacan los colmillos, pero no sé cómo, pero se va a morfar la oveja igual, Entonces, no es querer cambiar por la fuerza. ¿Se entiende? Nunca Dios operó de esa manera. Nos da la gracia para que a través de su gracia y por la nueva naturaleza en Cristo y entendiendo el propósito eterno, nosotros vivamos una vida diferente. Entonces no me voy a frustrar cuando falle, ¿sí? Porque voy a entender que yo fui elegido en Dios aún teniendo previsto que iba a cometer algunos errores. Una cosa es cometer un error y otra cosa es practicar los errores. ¿Se entiende? Un pecado, ¿pecado qué significa? Errar al blanco. Pregunto, ¿cuántos le erran al blanco todos los días un poquito? ¿Y al tinto? No. No era eso. Errar al blanco es cometer errores. Todos los días cometemos un error. Pecado no es algo grave, matar a alguien. No, tranquilo. Pecado es simplemente saber hacer lo bueno y no hacerlo. También eso cuenta como pecado. No predico a nadie, no hago una casa de paz, no invito, no me muevo para conectar gente, no hago nada. Eso es pecado. ¿Sabían? Hola. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Estamos cerrando el blanco. Entonces, tenemos que encauzarnos. Diga encauzarnos. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1:4. Avanzamos rápido, así terminamos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sabe qué significa esto? ¿Inmarcesible? Perpetua. Diga perpetua. Para una herencia incorruptible. No es que se va a contaminar por mis hechos, no. La herencia de Dios es incorruptible. No se va a contaminar
y es perpetua, reservada en los cielos para... ¡Qué bárbaro! ¿Quiénes somos nosotros? Verso 5. Los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué somos? Diga, soy guardado por el poder de Dios. Pero póngase contento, por favor. Diga, soy guardado por el poder de Dios. Soy parte del propósito. Dios me eligió. Aleluya. Y me guarda por medio de su poder. Entonces no estoy a la deriva del diablo, del infierno, nada de eso. Porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué fe? ¿La fe nuestra? No, la fe del Hijo. Que nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. No está basada en nuestra fe precaria, inconstante. Es la fe eterna. Por eso el poder es maravilloso que nos guarda, porque la fe sigue intacta. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos posteros. O sea, le está hablando hace 2000 años, esa salvación que llegó también hasta nuestros días. Seguimos. En los cuales nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser... Aunque ahora, por un poco de necesario, solo si es necesario, si Dios así lo considera, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Dios nos prueba, Dios no nos tienta. El que tienta es el diablo. Dios prueba para aprobar. La fe es probada y sigue avanzando. Entonces, cuando me pase algo, yo tengo que saber que estoy siendo probado por Dios. ¿Ah? ¿Está bien? Verso 7. Para que sometida a prueba ahora nuestra fe. O sea, nuestra fe tiene que ser probada. O sea, tenemos que calificar con nuestra fe. ¿Sí? Si bien no cuenta Dios con esa fe para hacer lo que tuve que... Porque ya Dios lo hizo a través de Cristo. Sí, la fe mía hoy tiene que ser probada. Y ser puesta a prueba, diga puesta a prueba. A ver si crees o no crees. Cuando venga el problema, dice, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Si no, tranquilo. Mi fe, diga, fe está siendo probada. Se los puedo asegurar. El cual, aunque perecedero, dice, perdón, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjate el concepto. Yo te digo oro y te digo fe, ¿qué vale más? La vieja naturaleza dice, oro, quiero plata. Pero la nueva naturaleza nos da la percepción correcta, dice que la fe es más preciosa que el oro. No dice que el oro no es precioso, dice que la fe es más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego, también nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Avanzamos, 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veis ahora, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es lo que se tiene que salvar? Lo hablamos hace un tiempo, el año pasado. ¿Qué es lo que se tiene que salvar? Mediante los procesos, el alma. El espíritu se salva de forma inmediata, el alma lleva un proceso. Nosotros no tenemos problemas espirituales, nuestros problemas están en el alma, en los sentimientos,
no en el espíritu, porque fuimos hechos un espíritu perfecto en Cristo. Espíritu vivificante. ¿Se entiende? Ya no somos cualquier cosa. Entonces, lo que trabajamos es para la salvación de vuestras almas. Y es importante entender que nosotros no tenemos problemas espirituales, sino en el alma. El espíritu opera en nosotros y es perfecto. El alma tiene que ser salva. Verso 10, vamos terminando. Dice, porque los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, diga, la gracia destinada a nosotros, bendito, gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, antes de Cristo, antes de que naciera Cristo, en el antiguo pacto, los profetas indagaron, inquirieron, investigaron, exploraron, indagaron acerca de la gracia. No era para ellos. Por eso dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. O sea, ellos indagaron acerca de la gracia y acerca de la salvación que vendría a nosotros por gracia. Ellos no lo hicieron para ellos mismos. Lo hicieron administrando todo eso para que a nosotros se nos manifieste. Las glorias que vendrían detrás de ellos. ¿Qué hablamos hoy? Sí, las glorias que vendrían después de ¿qué? Del sufrimiento, de un tiempo de proceso, de un tiempo quizás de angustia o de dolor que podamos experimentar, pero detrás de eso, después de esa leve tribulación momentánea, producirá en nosotros un mayor peso de gloria. ¿Lo creemos o no lo creemos? Verso 12. A estos se les reveló que no era para sí mismo lo que ellos indagaron. Fíjate, ellos en su tiempo indagaron, investigaron, averiguaron, exploraron todo y administraron, dice, sino que era para nosotros. Administraban las cosas que ahora os anunciamos, por lo que se ha predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate la perspectiva de ellos. Los profetas del antiguo pacto, ellos administraron la gracia y la salvación para que nos llegara a nosotros, y ellos anticipadamente profetizaron aún los sufrimientos de Cristo, pero así como profetizaron los sufrimientos de Cristo, también profetizaron acerca de Dios le daría un nombre sobre todo nombre, y sobre ese nombre no habría nada que pueda frenar, no pueda parar el diseño eterno de Dios, y por medio de esa salvación tan grande, todos nosotros lleguemos a ser salvos por medio de su gracia y no por nuestra voluntad o nuestra capacidad o porque somos buenos o que somos perfectos. Él nos mira perfectos y santos a través de Cristo. ¡Aleluya! Ellos administraron. Ahora nos toca a nosotros administrar para las nuevas generaciones. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Por eso necesitamos actualizarnos y tener la perspectiva correcta para que podamos funcionar de forma correcta. Y no estar mirando nuestro ombligo, sino mirar a las próximas generaciones, que tenemos que dejar un legado. Tenemos que administrar la gracia para que esa gracia siga alcanzando a muchísima gente más. No me están entendiendo. Que esa gracia que hoy opera en nosotros, por lo cual Dios nos eligió, a través de esa gracia, nosotros podamos seguir expandiendo el reino de los cielos y que muchas más personas puedan conocer a Dios. Tenemos que ser parte de ese proceso de avance, de crecimiento, de conquista y de expansión que Dios trae sobre la tierra a través de gente entendida.
Vamos a aplaudirle al Rey de Gloria. Dios quiere actualizarnos. Vamos, vamos, pero aplauda con revelación, por favor. No me aplauda a mí, aplauda la palabra, aplauda la verdad. No aplauda por emoción, aplauda por entendimiento, por favor. Por lo tanto, verso 13 y terminamos. Por lo tanto, ceñid los lomos del entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Esperar por completo en la gracia. Por eso la palabra nos enseña a que tenemos que crecer en la gracia. Aferrados a la gracia, amados. No aferrados a tu condición. Somos hombres y fallamos, pero la gracia nos sostiene. La gracia nos vuelve a ser aptos una y otra vez. Por eso es importante que nos aferremos a la gracia, que entendamos la gracia, que es un regalo inmerecido, que es un favor de Dios inmerecido. Él nos amó para una vida maravillosa. Y si fallamos, la gracia está. Corramos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Esperad por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. ¿A través de quién Cristo va a ser manifestado? A través de su cuerpo, la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. ¿Cuántos entienden eso? Cristo quiere ser manifestado a través de tu vida, a través del culto racional. Todo está ligado con todo, amados. Dios quiere llevarte a ese culto racional, inteligente, y donde vayas, llevar a Cristo, y que donde estés, manifiestes a Cristo. Esa es la realidad. En todas las áreas, en todos los ámbitos, manifestar a Cristo. Por eso sos necesario, todos somos necesarios. Dios quiere llevar a Cristo a tu barrio, a tu casa, a tu trabajo, a la función que hagas y ocupes en la tierra. Dios quiere llevarte a vos ahí, para que en ese lugar manifiestes a Cristo. Dice la Biblia que seremos olor fragante. Olor a la presencia de Dios, olor a salvación, en medio de un mundo de crisis, de pecado, de rebelión, que se vuelve en contra de los principios. Ahí nosotros manifestar el olor fragante de Cristo. Ese es el propósito número 1. Esperamos en la gracia que es Cristo, la única garantía, no en nuestras habilidades o capacidades. Y termino con este texto, hermanos. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Un poquito más adelante, ahí donde estamos, un poquito más adelante. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Diga la verdad. No a la Biblia, sino a la verdad. Explico. Toda la Biblia es verdad, pero nosotros tenemos una verdad presente que tiene que ver con el pacto en el que nosotros estamos establecidos hoy. Tener el entendimiento que somos parte del séptimo y último pacto que Dios estableció en la tierra, que fue el mejor de todos porque es a través del Hijo. Por eso cuando compartimos el pan y la copa decimos, este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo y mejor pacto. No hay otro pacto, no habrá más pactos. El último y mejor pacto. Por eso, por más que yo tenga una verdad bíblica, pero si no es una verdad presente, si una verdad bíblica, pero que significa parte de un pacto, pacto que no corresponde al nuestro no nos ha funcionado.
Amados, a lo largo de todos estos años hemos hecho todo lo que se nos reveló hacer. Dar 7 vueltas a la ciudad, clavar estacas, echar aceite, echar esto, echar aquello. Nada cambió. Lo hicimos con fe, lo hicimos con corazón sincero, lo hicimos con buena voluntad, con buenas intenciones, pero no alcanza, porque todas esas cosas pertenecieron a pactos anteriores. ¿Son verdad? Sí. ¿Fueron efectivas? Sí, pero en el pacto en que esas cosas fueron establecidas, en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, o parte, la gran parte de todo el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, hay una verdad presente, hay una aplicación correcta que es a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Es ahí, en esa verdad presente, en donde nosotros tenemos que funcionar. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Quiénes? Siendo renacidos, digo, siendo renacidos. Dígalo fuerte, siendo renacidos. No de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Diga, por la palabra de Dios. Fuimos renacidos por una simiente incorruptible que es Cristo y por una verdad presente que es Cristo. Diga, Cristo, de la cruz para acá nos compete a nosotros. Y en esa verdad presente es donde tenemos que funcionar. Por eso Cristo no es una prioridad en nuestra vida. Cristo no es solamente lo primero, Cristo es mi vida. Para mí el vivir es Cristo, no es una prioridad, no es un sentir, es Cristo. Diga Cristo. No, para mí Dios es lo más importante. No, tiene que ser Cristo, tu vida. No es lo más importante, es tu vida. ¿Amén o no amén?